La herencia que dividió a nuestra familia en 1000 pedazos no empezó el día que murió mi abuela, ni el día que nos sentamos frente al notario. Empezó mucho antes, en cada comentario de «esto será para tal», en cada gesto de favoritismo, en cada vez que alguien apuntaba con la mirada a una casa, a un terreno, a una joya, y decía «algún día esto será mío», como si las personas fueran envoltorios temporales de las cosas. Yo, que siempre me creí la que menos esperaba, pensé que, cuando llegara el momento, el dolor sería solo por la pérdida. Pero descubrí que el verdadero duelo era ver cómo la herencia sacaba lo peor de quienes decían querer lo mejor para todos. Si te quedas conmigo, te voy a contar cómo pasé de intentar mantener a la familia unida a cualquier precio a entender que a veces el precio eres tú. Y por qué hoy prefiero tener la conciencia tranquila, aunque el grupo de WhatsApp familiar esté en silencio. Esta es la historia de cómo una herencia nos rompió en pedazos, y de lo que hice para no seguir rompiéndome yo junto con ellos. Me llamo Daniela, tengo 38 años, y sí, esta es la historia real de la herencia que dividió a nuestra familia en 1000 pedazos. En mi familia siempre se habló mucho de dinero, disfrazado de bromas. Comentarios como, el mayor se quedará con la casa, es tradición. Esta vitrina será para ti, que siempre la has limpiado. Tú no te preocupes, que algo te tocará. Mi abuela era el centro de todo. La casa de ella era el punto de reunión, pero también el escenario donde se ensayaban pequeñas guerras. ¿Quién ayudaba más? ¿Quién iba más a visitarla? ¿Quién le llevaba las medicinas? ¿Quién se ganaba su cariño? Cuando ella enfermó de verdad, la casa se llenó de silencios raros. Había turnos para acompañarla, sí, pero también había turnos para hablar con ella a solas. Yo escuchaba a mis tías decirle cosas al oído. «Ya sabes lo que hemos hecho por ti. Yo siempre he estado aquí, no como otros. Lo que tú decidas, mamá, pero que sea justo». Justo, en su vocabulario, significaba como a mí me conviene. Yo iba más para verla que para hablar de papeles. La peinaba, le ponía crema en las manos, le contaba tonterías del trabajo para distraerla. Una tarde, cuando nos quedamos solas, me dijo algo que no he podido olvidar. Cuando yo no esté, no quiero que os peleéis por cosas. Las cosas no abrazan, las cosas no van al hospital. Yo asentí, con un nudo en la garganta, sin saber que esas mismas cosas se convertirían en armas. El día que murió, la casa se quedó extrañamente ordenada por fuera y rota por dentro. Lloramos, nos abrazamos, nos prometimos esas promesas que se dicen en los velorios. Tenemos que vernos más. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Yo quería creerlo. Casi una semana duró ese espejismo. La primera grieta real se abrió el día que alguien dijo, «Hay que ver el testamento». Fue como encender una luz fluorescente en una habitación en la que todos querían seguir a oscuras. De pronto, todos tenían prisa, todos eran organizados, todos querían hacer las cosas bien, pero con la agenda debajo del brazo. Nos sentamos en la notaría, mi padre, mis tíos, mis primos, yo. El notario empezó a leer. Las palabras dispone, lega, instituye herederos sonaban frías, casi clínicas, comparadas con el calor que había tenido esa casa cuando mi abuela estaba viva. Mientras la lista avanzaba, casa, terreno, cuentas, objetos personales, yo no miraba al papel, miraba las caras. En cada frase, alguien se tensaba, alguien respiraba aliviado, alguien apretaba los labios. A mi padre le tocaba la casa principal, a una tía un local pequeño, a otro tío un terreno y al resto, porcentajes. A mí en concreto, una parte de unas cuentas y los libros y objetos personales que ella hubiera dejado designados para mí. Sonaba bonito, pero también sonaba a lo emocional frente a lo grande. Cuando terminó la lectura, hubo un silencio que el notario intentó llenar con profesionalidad. Si tienen dudas, podemos aclarar cláusulas. Nadie preguntó nada ahí. Las preguntas vinieron después en corrillos, en llamadas, en mensajes. «Esto no es justo», dijo una tía. «Tu padre se quedó con lo mejor. Siempre fue el favorito», añadió otra. A mi padre, que había cuidado de mi abuela los últimos años,
le tocaba escuchar que ese cuidado era, en realidad, una inversión. Claro, como vivía con ella, era fácil. Yo también hubiera ido más si me quedara a la casa, dijo un tío sin vergüenza. Entre primos, la cosa no fue mejor. Unos decían, a ti te tocó casi nada. Bueno, tú al menos tienes recuerdos. Yo hubiera preferido la casa. Se empezaron a formar bandos, los que estaban a favor del testamento y los que estaban en contra, como si mi abuela estuviera ahí para defenderse. Yo me quedé en medio, literalmente. Entendía parte de la rabia de quienes sentían que habían sido ignorados. También entendía que mi padre había sacrificado mucho para cuidar de ella. Lo que no entendía era que todos hablaran de justicia sin mencionar una sola vez lo que ella había decidido en vida. La conversación más dura la tuve con mis hermanos. «Papá no está bien repartiendo todo así», dijo el mayor. «Se va a quedar con la casa, ¿y nosotros qué?» «¿Nosotros qué? ¿Qué?», pregunté. «Nosotros no hicimos ni la mitad de lo que él hizo por la abuela». «Pero es la casa de la familia», insistió. «Debería ser de todos». Ahí me di cuenta de que la herencia no solo divide entre ramas, también dentro de la misma rama. Cada uno mide la justicia con la regla de su propio esfuerzo, aunque ese esfuerzo haya llegado tarde. En medio de esa tormenta, pasó algo que cambió mi papel en la historia. Mi padre me pidió que le ayudara a revisar unos papeles. Estaba cansado, confuso con tanto término legal. Me senté con él a leer escrituras, anexos, notas simples. Mientras más leíamos, más claro me quedaba algo. El testamento tenía lagunas, cosas poco claras, y la manera en que se estaba interpretando podía empeorarlo todo. No soy abogada, pero sé leer. Y sé preguntar. Consulté con una profesional para entender qué significaba cada cláusula, qué se podía hacer, qué no, qué margen había para arreglar las cosas sin que aquello se convirtiera en una guerra legal. Lo que aprendí me hizo ver que la herencia, más que dividirnos, nos estaba exponiendo. Nos ponía un espejo delante. Cómo valorábamos el cuidado, el tiempo, la presencia, el dinero. Hubo un momento en el que algunos familiares propusieron impugnar ciertas partes. La palabra juicio empezó a rondar la mesa como un fantasma. Yo veía a mi padre hundirse ante la idea de terminar en tribunales por decisiones de su propia madre. Y veía a otros con más ganas de castigar que de entender. Fue ahí donde tomé una decisión que no muchos esperaban. Me ofrecí para mediar, no como experta, sino como la única que, al parecer, estaba dispuesta a sentarse con todos sin sacar las uñas de entrada. Hablé con mi padre sola, sin mis hermanos. Le dije, «Papá, si tú te aferras a la casa como a un trofeo, ellos nunca van a ver todo lo que hiciste por la abuela. Solo verán ladrillos. Y si ellos se lanzan a por la casa como si fuera un premio, tú solo verás interés. Si seguimos así, vamos a perder algo más que paredes». Hablé con mis tíos, les dije, «Lo que os duele no es solo el reparto, es la sensación de que valéis menos en esta historia. Pero un pleito no va a cambiar lo que hicisteis o dejasteis de hacer. Solo va a cambiar cómo nos vamos a mirar el resto de la vida». No fue mágico. No hubo abrazo general ni música de fondo. Hubo gritos, reproches, viejas heridas saliendo a flote. Pero en esa marea conseguí algo concreto, que aceptaran sentarse todos en la misma mesa con alguien neutral. La mediadora, porque sí, al final trajimos a una profesional, nos hizo la pregunta que yo llevaba tiempo sintiendo en la piel. ¿Qué están intentando proteger de verdad? ¿Los bienes o la versión que cada uno tiene de sí mismo dentro de esta familia? Silencio. A partir de ahí, se buscó una solución intermedia. Mi padre se quedaría con la casa, como estaba en el testamento, pero se establecería por escrito que ciertos espacios estarían disponibles para reuniones familiares cuando se quisiera. Se compensaría económicamente a quienes quedaban peor parados con otros bienes que ni recordaban que existían o que habían infravalorado. Y, sobre todo, se dejaría constancia clara, transparente, de todo, para que nadie pudiera jugar después a yo no sabía. Yo fui la que redactó el borrador de ese acuerdo. Lo hice con cuidado, con la ayuda de la mediadora,
con palabras sencillas, no para contentar a todos al 100%, sino para que nadie pudiera decir que no se le había escuchado. Lo firmamos en una notaría distinta, menos cargada de fantasma. Ese día, cuando estampé mi firma, sentí que estaba cerrando algo que no empezó conmigo, pero que sí podía terminar conmigo si no ponía límites. ¿Eso arregló la familia? No. Hay tíos que ya no se hablan igual, primos que desaparecieron, cenas de Navidad más pequeñas. La herencia nos dividió, sí, y en algunos casos esas grietas no van a cerrarse nunca. Pero también pasó algo que no siempre se cuenta. Me dividió por dentro, para luego volver a juntar mis pedazos de otra manera. Aprendí a no romantizar la familia cuando se trata de dinero, no sentirme mala hija por ver intereses donde los hay, no permitir que me usen como mensajera de guerras que no son mías, y entender que, a veces, proteger tu salud mental implica aceptar que ciertos lazos se aflojen. Si estás escuchando esto y en tu familia se ha desatado o se está por desatar una batalla por una herencia, quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Nadie sale intacto de una guerra por dinero, aunque la gane en el papel. Lo que sí puedes hacer es decidir qué parte de ti no estás dispuesta a perder, aunque te toque renunciar a lo que te corresponde. La herencia que dividió a nuestra familia en 1000 pedazos sigue ahí, en escrituras, en porcentajes, en casas con historias que ya no compartimos todos. Pero yo elegí no seguir rompiéndome para sostener una fachada de somos una piña que ya no existe. Hoy prefiero tener claro quién se quedó con qué y qué me quedé yo. La tranquilidad de haber hecho lo que creí más justo, aunque otros sigan contando la historia como más les conviene. Porque al final, los papeles se guardan en un cajón, las casas cambian de dueño. Y lo único que te acompaña cuando cierras la puerta es la forma en que te trataste a ti misma mientras todo se desmoronaba.